Recording is on. Bueno, bueno, chicas, estamos acá reunidas. No sé cómo hacer la introducción. Simplemente, bueno, contarles a las personas que nos puedan llegar a ver que la idea que teníamos era compartir un rato de energías lindas, de mover información también, porque por algo hay personas que canalizan y creo que quizás un poco es eso, ¿no? Como bajar todas esas energías, esas palabras que de alguna forma necesitan presencia en lo humano y bueno, siento que por algo nos reunimos acá y estamos no siendo canal, así que esa es la intención. A mí me llevó, o me llegó el llamado, mejor dicho, porque hace unos años que vengo haciendo todo un proceso de integración de lo espiritual con lo terrenal, porque cuando arranqué con lo espiritual era todo muy etéreo, muy ligero y sí, está bueno y fue una experiencia linda y creo que todos tenemos que pasar por esa espiritualidad intangible, pero después llevarlo a lo práctico era algo que no encontraba la manera. Y entre esas cosas me empecé a dar cuenta de la importancia de la presencia, ¿no? Y cuando empecé a cuestionarme qué era la presencia, porque yo pensaba que la presencia era sentarme a meditar, por ejemplo, y conectar con mis guías, o abrirme los registros akáshicos, me di cuenta que la presencia tiene muchas capas. Y que por un lado sí, me siento a meditar, a conectar con mis guías, y por el otro lado me siento a sentir mis emociones. Entonces la presencia es una energía o una virtud que podemos tomar y usar de muchas formas y que no podemos quizás llevarla a los extremos, ¿no? Porque si la llevamos a los extremos es donde nos empezamos a desconectar de alguna parte nuestra. A mí me pasó de estar muy desconectada en muchas partes mías. Siempre pienso que somos un conjunto de personajes y ese conjunto de personajes nos hace a nosotros, que tenemos a nuestro personaje álmico, a nuestro personaje adolescente, a nuestro personaje niño, somos como muchas partecitas y a veces como un rompecabezas, ¿no? Y a veces cuando falta una pieza o esa pieza está corrida, está desconectada, el sistema no funciona o sentimos que nos falta energía, nos falta motivación, nos falta ganas, dirección. Eh, y me di cuenta que un engranaje principal para unir esas piezas que después nos van a llevar a qué? A cumplir nuestros sueños, a aceptar nuestros deseos, a vivir, era la presencia. Si yo no estoy presente, si yo no estoy en este momento conectada a todo lo que soy, entonces me voy a perder de ese hilo conductor, de ese engranaje, ¿no? Que hace funcionar todo. La presencia para mí es eso, es adecuarme a lo que yo vaya necesitando momento a momento. A veces voy a necesitar sentarme y conectar con mis guías, otras veces voy a necesitar sentarme a llorar, otras veces voy a necesitar sentarme a trabajar, porque eso también hace que mi parte humana se pueda sostener. Otras veces voy a necesitar lavar la ropa y todas esas necesidades que van surgiendo en distintas partes nuestras hacen a la presencia. La presencia no es sentarme a meditar y conectar con Dios, con Buda y bajar información o canalizar frecuencias como yo lo creía, sino que es ese molde que se va adecuando al momento presente. Si yo en este momento necesito, como les decía, algo, adecuarme a lo humano, me adecuo, o a lo espiritual me adecuo. Y la presencia a veces nos lleva a trabajarnos mucho, pero me di cuenta que estar presente también es aceptar, aceptar lo que no sé, lo que me falta, mis virtudes, mi luz, y saber que
cuando estoy presente no es porque simplemente tengo que trabajarme y sanar y arreglar porque estoy rota, sino que es acompañarme. Entonces es como una especie de energía muy compleja, ¿no? Porque por un lado es la que une esas partecitas nuestras, por otro lado es la que nos ayuda a estar más presentes como tal, eh, por otro lado es la que nos ayuda a vivir y por otro lado es la que nos ayuda a aceptar. Eh, entonces en todo este viaje yo sentía que quizás tenemos un concepto instalado en lo espiritual de lo que es la presencia desde un lugar casi hasta inalcanzable, ¿no? La presencia es el yogi que medita 8 horas todos los días y que no come y que no toma agua. Y nosotros como sociedad y como cultura no podemos llegar a ese estilo de vida a menos que nos mudemos a la montaña con el yogi. Entonces yo me preguntaba cómo podemos tener presencia, porque si mi alma eligió esta cultura, este momento para nacer, eh, entonces, bueno, su inteligencia me llevó hasta acá. Bueno, cómo yo, humana, tomo esa decisión y le saco todo el provecho. Así que me pareció que la presencia era un engranaje, una forma de resumir el estar conectados con uno mismo, el aceptar el momento presente, externo, ¿no? Con las condiciones que nos rodean y también el interno, pero no desde un lugar de me rindo y no lo puedo cambiar, sino desde un lugar lo acepto porque esto es lo que soy hoy, lo que está acá hoy adentro mío, lo que me rodea hoy, y me pregunto cómo puedo transformarlo. Ya sea que transforme mi mirada o ya sea que efectivamente pueda cambiar algo afuera. No siempre se puede, pero muchas veces sí podemos. Y la presencia nos alinea con el deseo, con la autenticidad. Y muchas veces siempre accionamos, siempre estamos decidiendo, tomando acción, pero la presencia nos permite conectar con lo que realmente queremos. Dejar de hacer por compromiso, dejar de decir que sí porque si no el otro se va a enojar, y empezar a decir que sí porque realmente quiero. Y empiezo a tomar decisiones que me van llevando hacia las metas que realmente deseo. No lo que me impusieron, no lo que me contaron o no lo que en algún momento me creí que realmente quería, sino que era toda una historia armada. Así que creo que también la presencia es eso, desarmar las historias que nos contaron, las mochilas que cargamos, de la familia, de la sociedad, y decir, no tengo ninguna mochila, no tengo ningún equipaje, solo tengo un alma. ¿Hacia dónde quiere ir mi alma? Esa es la pregunta que a mí más me gusta para, para traerme a la presencia, porque es muy fácil irse, ¿no? La mente que tiene que resolver mil problemas, y ya lo terrenal es complejo y nos exige quizás de estar mucho, o a veces nos sentimos presionados, pero cuando yo no sé hacia dónde ir, porque me sentí muchas veces perdida y creo que es la sensación que más me aterra, el no saber a dónde ir, no saber qué hacer, no saber para dónde mirar. Eh, Siempre me pongo las manos en el pecho y le pregunto a mi alma hacia dónde quiere ir. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde vamos? No sé, cuál es tu mensaje? Tirame una guía. A veces es esperar, otras veces es, no, esto es lo que no te está resonando, pero siempre está ahí en presencia conmigo y, como les digo, ¿no? Esto de bajar el alma a lo terrenal. Así que bueno, chicas, eso era lo que les quería contar que me motivó y a la gente que nos está viendo, de por qué la presencia para mí es tan importante, y cómo fui construyendo todos estos años, porque obviamente es un trabajo que uno así lo habla y lo cuenta tan resumidamente, pero tiene muchos años
de terapia, de terapias holísticas, de movimientos internos, donde vas integrando y pudiendo armar esa estructura. Así que bueno, Lau, te dejo a vos para que continúes. Bueno, primero que nada, re bonito lo que compartiste. Súper identificada también, me encanta. Y coincido mucho en eso de lo importante que es la presencia. Me gustaría comenzar como contando cómo nació el encuentro en el decir de que era como un cierre de fin de año. Una jornada en donde se compartirían temas tal vez importantes para nosotras para marcar una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esto, yo cuando me tuve que poner a pensar en qué iba a decir, fue como, ¿qué es lo más importante para mí o qué fue lo que más desarrollé este año? Y la verdad que, repitiéndome esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiero compartir? Fue como la voz propia y la autenticidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a pensar en cerrar el año, es como la energía que hay, es como de reflexionar y decir qué es lo que hice, a dónde llegué, tal vez con qué me comprometí, porque a veces nos ponemos a comparar, ¿no? Cómo empezamos con ciertas expectativas y tal vez decir a dónde llegué. Si ven, muchas veces está esto de, no sé, proponerse cosas para el principio de año y lograrlas durante el año, pero después pasan muchas cosas y bueno, a veces te das cuenta de que no terminaste en donde vos esperabas terminar. Entonces, a raíz de eso, yo soy una persona que se frustra mucho si no logra lo que se propuso o lo que anhelaba tal vez en un principio. Entonces dije, ¿qué es lo más importante para mí ahora? Para que tal vez esta reflexión de año o este cierre no se vuelva contraproducente. Y fue básicamente trabajar esto, la voz propia y la autenticidad. Porque si ustedes se ponen a ver, a veces nos ponemos a reflexionar en las metas y logros desde tal vez la mente o un poco desde el ego, en relación a qué es lo que tal vez el afuera está trabajando, porque si ustedes lo ven en las redes sociales a la larga, siempre se comparten logros, metas, cosas que conseguir, trabajar y demás. Entonces, a ver, por ejemplo, terminar una carrera, sacar ciertas materias, solucionar ciertos patrones, ciertas cosas en nosotros mismos. Entonces es como, cuando me pongo a pensar en eso, digo, ¿a dónde llegué? Todo lo que me pasó, ¿sirvió o no sirvió? Entonces lo que a mí me sirve para no caer tal vez en la locura o no frustrarme es pensar en la voz propia y en la autenticidad. La voz propia en el sentido de decir, desarrollarla. Es como esa guía interior que todos tenemos que nos va diciendo, tipo, el propósito de las cosas que nos suceden, hacia dónde ir, hacia dónde no. Muchas veces también nos calma y demás. Entonces, bueno, mi año fue desarrollar la voz interior, porque muchas veces yo busco respuestas afuera, busco guía afuera, busco qué es lo que debería hacer o qué es lo que está bien afuera. Entonces, eso lo único que hizo fue darme ansiedad y estrés, porque claro, el afuera no tiene las respuestas para nosotras. Nosotras somos las únicas que tenemos como esa guía interior, esa voz interior que te dice qué es lo que te va a hacer bien, dónde está tu aprendizaje, dónde no, por dónde seguir y demás. Entonces, de esa forma como que uno le quita el peso a la voz del afuera, a la voz exterior, y comienza a centrarse en lo que a una verdaderamente le importa o en lo que una verdaderamente necesita. Entonces, un poco va por ahí esto de la voz propia. ¿Y por qué es importante? Básicamente por esto de que cuando vos conectás con tu voz interior, tal vez a través de meditaciones, a través de journaling, yo qué sé, todas tenemos una manera distinta, como que solas las respuestas van surgiendo, en decir, ¿cuál fue el propósito de este suceso en mi vida? ¿Cuál fue su sentido? Otorgarle tal vez algún significado, porque a veces con la mente simplemente nos quedamos en racionalizar las cosas como esto estuvo bueno y esto estuvo malo, o esto me hizo bien y esto me dañó, pero a la larga y en la profundidad como que todo tuvo su propósito en tu vida. Entonces, bueno, un poco de eso en relación a la voz propia. Y después, por otro lado, la autenticidad. La autenticidad, ¿por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, tal vez no, últimamente nosotros pasamos mucho tiempo en las redes sociales, lo cual
por un lado está bueno porque aprendemos muchas cosas, nos conectamos, terminamos haciendo conexiones y encuentros como estos, pero también a veces inconscientemente nos quedamos enganchados en tal vez ver mucho el afuera, o sea, lo que el afuera está logrando, lo que el afuera está festejando, lo que a la afuera le está gustando. Entonces a veces nuestras metas internas se comienzan como a eso, como a distorsionar un poco y a mezclarse con el afuera. Y está bueno que el afuera nos guste porque nos puede inspirar y nos puede guiar un poco, pero siempre está bueno también pasarlo por el filtro interior, por la voz interior y ver tal vez en qué punto esa afuera converge con tu propósito o con tu camino. Porque si no, caemos en esto de estar yendo detrás de metas exteriores, de caminos tal vez no propios. Entonces, bueno, básicamente eso, para no desviarte, para no distraerte, porque básicamente no es que no vayas a lograr nada, vas a trabajar un montón, pero sí es como que va a llegar un punto en el que vas a decir en dónde estoy, o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o por qué no me siento bien si en algún momento fue lo que quise. Y fue porque tal vez sí, lo quisiste, pero superficialmente. Tu alma, tu esencia, como que no está tal vez tan conectada con eso. Entonces, bueno, eso básicamente, porque la autenticidad las va a alinear con su propósito, con su único camino. Entonces, eso es básicamente lo que yo les quería traer hoy. Los traje corriendo, les tiré todo muy rápido, pero bueno, me pongo verborrágica. Espero que igual me haya hecho entender bien, porque bueno, la idea es que puedan cerrar el año desde su centro, básicamente. O sea, pensando en cuál es su camino, qué es lo que su alma verdaderamente anhela, tal vez no frustrarse, tal vez también tener esto en cuenta para, no sé, si son de las personas que se proponen metas para el próximo año, em, eso, fijarlas desde su yo más auténtico. Y en caso de querer cerrar el año, les va a servir mucho a la hora de encontrar el significado o poder soltarlo, en decir, bueno, a ver, tal vez las cosas buenas no es tan difícil cerrar y agradecer, pero sí entramos en conflicto cuando son cosas que nos dañaron mucho o que no estaban en nuestros planes. Pero también las tenemos que cerrar, también las tenemos que soltar y también les tenemos que agradecer. Entonces, su voz interior les va a ayudar a encontrar el aprendizaje, el propósito o la raíz detrás de ese suceso. Así que bueno, básicamente eso. Luego tal vez les comparto un ejercicio para conectar con su voz más auténtica, con su voz interior, y poder después cerrar el año y agradecer de forma más consciente, tal vez, y más alineada. Así que bueno, eso es todo por mi lado. Ahora vamos a darle la palabra a Andre y después a ver si hacemos unas preguntas y respuestas entre nosotras. Bueno, chicas, ¿cómo están? La verdad, resoné un montón, por eso es que estamos las tres acá. Eh, y me sale iniciar diciendo, tomando lo que compartieron, como la voz del alma. Sí, Eli nos habló del alma, de la presencia en el aquí, en el ahora. Lau nos habló acerca de la voz, de la autenticidad. Y justamente es eso, es la voz del alma. Y a lo mismo que Lau también pensaba, ¿qué les puedo compartir? ¿Cómo es mi presencia en el día a día? Yo me dedico a las canalizaciones, a la apertura de registros, entonces me sentía muy identificada con lo que decía Celi de no siempre es estar bajando mensajes y trayendo, porque es verdad que uno se pierde, sí, lo sutil de la energía. Y si bien nos trae mucho conocimiento que nos ayuda en nuestro día a día, ese conocimiento, si no sabemos aplicarlo con presencia, con autenticidad, escuchando realmente quiénes somos y hacia dónde queremos ir, simplemente va a ser un conocimiento vacío. Entonces, poder conectar con los mensajes de los guías, solo siento yo desde mi experiencia que nos va a abrir el camino cuando lo convertimos en sabiduría. Y hacerlo sabiduría es poder empezar a vivir ese conocimiento. Y para vivir ese conocimiento es necesario la presencia. Entonces, todo esto a mí me llevó a entender que la presencia es justamente reconocer que nuestra alma
tiene esa autenticidad, tiene esa voz que quiere ser expresada en esta vida, en esta realidad, en esta materia. Y nuestro cuerpo es materia, y nuestro cuerpo contiene el alma. Entonces, poder escuchar también lo que el cuerpo nos dice, ¿sí?, nos va a ayudar a percibir de una manera distinta toda esa información que nos rodea, tanto del plano sutil como del entorno. Porque bien lo dijo Lau, es muy fácil perderse en las redes, compararse, qué es lo que está haciendo el otro, y nos puede ayudar como una guía, es verdad, sí, nos puede guiar, pero en algún punto ese camino lo tenemos que continuar nosotros solos con lo que queremos hacer. Y si nos ponemos a vernos, el cuerpo siempre está en presencia, porque es materia, él está, él siente. Y la mente va y viene, las emociones suben y bajan, y el cuerpo se va a tensar. Y eso está bien porque es parte del ser humano. O sea, por algo somos humanos y tenemos estas experiencias humanas. Pero cuando lo vemos así, como si fuese, como me sale decir, como un mapa conceptual, ¿sí?, lo vemos de frente, es como yo tengo mi cuerpo, mi mente, mi alma, y soy todo eso. Entonces tomo la energía que me llega, siento la energía del entorno, porque somos seres emocionales, por ende siempre vamos a sentir lo que el otro está sintiendo y lo vamos a razonar, porque también nos enseñaron a razonar. Pero entre todo eso está lo que dice mi corazón, que es esa voz interna, es esa autenticidad. Y me voy a animar a hacer el mismo camino que otros hicieron, pero con mi impronta, hasta que pueda encontrar el camino que yo quiero hacer. Y también eso es saber que estamos inmersos en un mundo que es colectivo, que es social, y que de una forma u otra siempre vamos a estar en contacto, porque justamente somos seres sociales. Entonces, podemos aprender y enriquecernos de la energía de los demás, pero es muy importante traernos al presente. Como dijo Eli al inicio, es sentarme y decir, ¿qué quiero yo? Alma, contame, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Y va a salir como, bueno, quiero hacer todo distinto al resto. La autenticidad, como decía Lau. ¡Ay, qué desafío eso! Es como, pero si lo hago distinto, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué? No, sería lo correcto. No, lo correcto es hacer tal cosa. Pero muchas veces, por hacer lo correcto, hacemos lo que es cómodo o hacemos lo que es conocido. Y hacer siempre lo conocido nos va a llevar a los mismos resultados. ¿Es cómodo? Sí, es cómodo. En algún punto, por más que sea incómodo, porque dentro de la comodidad estamos incómodos, porque no somos nosotros. Y vamos a llegar a los mismos resultados. Pero la idea es que de a poco cambiemos un patrón. Bien lo dijiste, Celia, al inicio. Somos piezas, como un rompecabezas. Bueno, animémonos a encontrar las piezas originales. Y esas piezas originales las vamos a encontrar en nosotros mismos, en espacios que no son cómodos dentro de nosotros mismos. Es decir, exponer esa manera de pensar, exponer esa manera de actuar, aunque sea una, empezar de a un acto a la vez. Eso nos trae siempre a la presencia, porque vamos a experimentar nuevas realidades que no conocíamos hasta ahora. Entonces, eso siento desde mi lado, desde mis prácticas meditativas, de que sí me paso mucho tiempo canalizando y me pasa de muchas veces no estar en el presente. Y cuando caigo en la realidad digo, ¿en qué tiempo estoy? ¿En qué línea de tiempo me encuentro ahora? Ok, y me traigo, y respiro, y vuelvo. Y esto es algo que yo aprendí, volver siempre a uno. ¿Y cómo es volver? Empiezo a sentir mis manos, es lo que yo hago. Siento mis manos, siento mi respiración, siento cómo late mi corazón. Y en el latido de mi corazón sé que está mi voz. Es esa voz original, esa voz que es propia mía. Porque el corazón me va a latir a 1000 cuando esté frente a un desafío que me genere alegría. Pero de repente mi cuerpo se va a tensar mucho cuando me encuentre frente a una situación que no quiero hacer o que no quiero participar. Entonces ahí empiezo a darle espacio y mi mente dice, ok, esto es lo conocido, vuelvo acá o me animo y me desafío y hago algo distinto. Por ahí es chiquito, pero es distinto.
y así empiezo a traerme al presente. Y también a la larga se convierte en un juego, porque eso también se trata. No tomarlo tanto desde el lado rígido, tanto de, como bien dijiste, Celi, no somos practicantes constantes, ¿sí? De la meditación, o sea, estamos inmersos en una sociedad que cada vez es más cambiante, cada vez te pide agilidad, te pide respuestas, cada vez siempre ya, ya, el ya. Y eso hace que uno esté acelerado. Entonces, traerte al presente desde estas prácticas eh, y jugar, que es a lo que iba, jugar un poco más y no tomarlo tan rígido el presente, creo que va a ser un gran desafío. Por ahí podemos empezar esta recta final de lo que queda de año 2025 para empezar más sueltos el 2026, jugando, dándole otra impronta, otra dinámica. Y así siento que va a ser una manera muy linda a introducirnos a la presencia. Pero bueno, eso es lo que le quería compartir. Me encantó, me encantó, me encantó. Un montón, básicamente. Sí, totalmente. Resoné un montón y me hiciste acordar, André, cuando hablabas del cuerpo que siempre está presente. eh, yo tuve siempre temas con la ansiedad. Entonces, claro, la ansiedad te lleva a todos lados, al futuro, bueno. Y mi psicóloga una vez me dijo que cuando yo me sentía muy ansiosa, lo primero que tenía que hacer era mover el cuerpo, porque cuando vos moves el cuerpo, empezás a despertar, es como que esa ansiedad te desconecta del cuerpo y lo adormece, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si vos lo movés, lo empezás a despertar y empezás a decir, che, pará, porque también está esto, acá, ahora, en este momento, en este cuerpo. Me hiciste acordar mucho eso, me encantó. No sé si quieren decir algo más. A mí se me ocurrió una pregunta que, no sé, creo que va a estar buena si la podemos responder las tres. Eh, Tírala. bueno, mientras las escuchaba y que Lau decía esto de las preguntas, yo dije, ay, está bueno. A mí me gusta mucho preguntarme, todo el tiempo me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Qué te molestó? ¿Y de qué esto que te molestó? ¿Hacia dónde te llevó? Es como todo el tiempo me estoy haciendo preguntas. Eh, y se me ocurrió, qué le dirían ustedes a esas versiones suyas, ¿no? A esa Andre, a esa Lau, de hace, no sé, muchos años atrás que todavía quizás no conocía la espiritualidad, que no tenía tanto desarrollo personal o tanta integración interna? ¿Qué le dirían a esas versiones suyas? Diablo, qué buena pregunta. No sé si quieren que vaya yo primero. Ah, em, claro, es complejo. Yo siento que traería de vuelta la voz interior, porque si bien tal vez no habíamos conectado mucho con la espiritualidad o no teníamos tantas herramientas, al menos yo, en mi experiencia personal, no sé, hace 7 años o más, como que siempre tendemos intuitivamente a hacer las cosas que nos dan calma, que nos hacen sentir tranquilidad, que siento que es mansa, mansa brújula a la hora de decidir cosas. También está esto que decía André, de igual a veces hacer cosas que te generan cierta resistencia, pero es porque vas a salir de tu zona de confort y es una sensación que si bien te incomoda o te agita un poco, es emocionante. O sea, es como linda, es como excitante. Pero si ustedes se ponen a pensar, tal vez sin saber de espiritualidad, sin nada de eso, pueden haber habido ocasiones en donde algo malo les iba a pasar. Algo malo iba a pasar. Y ustedes en el cuerpo lo sintieron, en la panza. O sea, fue como que, uy, no sé por qué carajos, pero por ahí no voy a ir. Por ahí no voy a pasar, a esa persona no le voy a aceptar, no sé, X cosa. Entonces es como que por más inexplorado que haya estado la espiritualidad en nosotras, como que siempre está esa guía interior o
esa energía que nos habita, que somos, que es como que te va marcando cierto camino y te cuida y te guía. Entonces, como que el consejo que yo le daría a mi versión de hace unos años atrás sería como eso, que se escuche un poco más y que explore, básicamente, que experimente. Y que todo va a estar bien, porque eso, cuando uno se escucha y cuando uno se elige, es como que inevitablemente te vas encaminando y todo lo que vaya a suceder, todo lo que se vaya a dar, se va a dar cuando estés lista. Es como que a la larga todo sucede en el momento justo. Así que como que confiar en eso, confiar en el proceso y confiar en una misma. Eso es lo más importante para mí. No perder la confianza en nosotras. Porque cuando uno pierde la confianza en nosotras, empieza a tirar manotazos de ahogado, buscar respuestas afuera. Y ahí sí va a costar un poquito más salir, básicamente. Pero bueno, ese es el consejo. Bueno, ¿Alguien que se muy, anime? muy identificada también, Lau, con lo que estás diciendo. Eh, Creo que, a ver, ¿qué le diría a Landre? Bueno, en lo personal fue un camino bastante, hasta llegar hoy a conocerme quién soy en el mundo espiritual y como humana. En el día a día, al igual que todos, pasé por muchos desafíos en la vida que me llevaron a dudar de mí misma, a replantearme de si eh, de por qué hacía lo que hacía o por qué pensaba de tal manera cuando yo identificaba que ese pensamiento no era mío. Pero si pensaba de esa manera o si me comportaba de esa manera, pertenecía. Porque muchas veces el pertenecer nos limita. Y a veces, y no está mal querer pertenecer, pero con el diario de lunes, hoy, puedo decirme que es poder justamente escuchar mi voz interna y saber a dónde o en qué quiero pertenecer. Eh, Qué personas quiero que sigan acompañándome, porque a veces creemos que ser selectivas nos lleva a ser malas personas. Y yo creo que en la vida es muy importante saber elegir, porque como elijas, siendo fiel a vos misma, no significa que no vas a pasar desafíos, porque es parte de la vida que los pases, porque esos desafíos te dejan prácticas. Eh, prácti- sí, prácticas, pero te dejan conocimiento a lo que hoy. Eh, es una práctica el conocimiento, esos desafíos. Eh, pero cuando elegís desde vos misma, vos mismo, eh, es más fácil a la larga comprender por qué esos desafíos están ahí. Y yo creo que también cuando se presenten esos desafíos, eligiendo con tu voz propia, se van a convertir en sabiduría cuando sepas que fueron tus propias elecciones, que nadie más intervino ahí y que puedas hacerte cargo de eso. Entonces, creo que en resumen lo que le diría a la Andrea del pasado es, anímate a elegir. No pasa nada por elegir. Elegí y mandate. Eso es lo que le diría. Maravilloso. Me encantó lo de las dos. Me sentí identificada también con las dos. Me encanta, eso es maravilloso. Eh, yo le diría a esa Eli, no sé, de hace 10 años atrás u 11, que no todo es lo que parece. Esa es la frase que le diría. Eh, Me hace acordar una película de magia, que no me acuerdo ahora el nombre, pero parece como una, algo así, ¿no? Se me ocurre como una trama de esas. Y en realidad es mucho más simple, ¿no? Porque como seres humanos tenemos una mente, tenemos un cerebro que se encarga todo el tiempo de etiquetar. Esto es lo otro, esto significa tal cosa. Todo el tiempo hay un significado, todo el tiempo hay una etiqueta. Y a mí me pasó de
etiquetar mal muchas cosas de mí misma, muchísimas. Siempre admiré a la gente que tuvo la capacidad de saber qué quería o quién era desde, no sé, los 20 tempranos o los 10 tempranos, porque a mí me pasó de encontrarme a mí misma a partir de los 26, 27 años y poder decir, sí, soy esto, soy esta persona, soy estas virtudes, soy estos desafíos, y poder decir, sí, sé quién soy, sé. Entonces, me di cuenta que toda mi vida, hasta ese momento, me había armado a mí misma según mis experiencias, según lo que otras personas me decían, según las etiquetas en las que yo entraba en la sociedad, ¿no? Eh, y había construido un ser en base a todo eso. Y pensaba de esa manera, sentía de esa manera, vivía de esa manera, que no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con lo que realmente había dentro. Entonces creo que lo que le dirías a Eli es, nada es lo que parece, no etiquetes, no pienses, no te creas la película, porque hay un telón atrás. Y de atrás del telón puede haber infinidad de cosas. Me encantó. ¿Puedo agregar algo? Ahí cuando estabas hablando de no de etiquetar. Hay un libro que se llama, creo que El poder de las palabras o algo así, que a mí me sirvió mucho porque eso, como vos mencionabas, con nuestra mente, siendo humanos, racionales y demás, como que tendemos a ponerles palabras, a ponerle tal vez adjetivos, a hacer una historia conforme a lo que pasa, conforme a las personas que vemos, y demás eso, como que conceptualizamos todo. No sé si es esa la palabra. Es como que le damos como una palabra. Vamos calificando si está bien, si está mal, si expande, si contrae, si eso. Y muchas veces como que lo hacemos de manera en piloto automático, de manera inconsciente, conforme a todo lo que conocemos de antes, y se nos escapan un montón de variables, porque nuestra mente es súper acotada, tipo en lo cotidiano. A veces cuando uno medita y conecta y tal vez como que uno llega a tener como una mayor comprensión de las cosas e ir más allá de lo que se ve a simple vista. Pero en el día a día, que es cuando más lo hacemos, es como eso. Es a partir de todo lo que conocemos, y es inconsciente. Entonces vas calificando bueno, malo, lindo, bonito, feo, y a veces te sentís mal por cosas que ves en el afuera, porque ya te hiciste una idea de lo que es o de lo que va a pasar, y después resulta ser que no era así. Y esto a mí me ha pasado para trabajar un poco más las relaciones, ¿no? O también gestionar más mis emociones. Porque a veces uno se queda en esto de decir, porque el otro hizo esto, entonces significa tal cosa. Y tal vez el otro nada que ver. Entonces, me gustó como que para traerlo, ¿no? De trabajar eso, de ir más allá de lo que pensamos, en una primera instancia, de reconceptualizar. Esta es la palabra que me gusta. Reconceptualizar lo que nos pasa, lo que vemos, lo que conceptualizamos y ya encasillamos en algo. Que eso también es muy importante, creo, que me lo aconsejaría para ahorrarme un montón de problemas. Me encanta porque, ¿sabes qué? Yo creo, siento, ¿no? Que en base, obviamente, a mí propiamente, porque es la única que uno puede escuchar, es la propia, eh, que cuando me desconecto, cuando me pierdo, cuando me da, vieron que la desconexión, no sé cómo ustedes la viven, pero yo me empieza a agarrar como una tristeza, como una cosa rara en el pecho, así como que hay algo que no está encajando, hay algo que falta. Y cuando pasa eso es porque estoy mucho en la mente. ¿Y qué hace la mente? Supone. Todo el tiempo supone. Supone que va a pasar esto, supone que va a pasar lo otro, supone que si yo hago esto va a resultar tal cosa, supone que si llueve va a pasar tal otra, si
¿me entienden? Todo el tiempo estás suponiendo, suponiendo, suponiendo. Y algo que vemos en coaching ontológico, es, ¿es un hecho o es una suposición? ¿No? O sea, tu mente está pensando en un hecho. Ah, sí, el cielo es azul. O en realidad estás suponiendo, no, porque yo mañana cuando me vaya a hacer tal cosa, y si pierdo el colectivo, y si llego tarde, y si no lo logro, y si... ¿Me entienden la diferencia? Entonces, esto que decía Lau me hizo acordar mucho a eso, de que la mente está todo el tiempo suponiendo. Y uno a veces toma la suposición como un hecho. Entonces ahí es cuando nos enganchamos a la película. Y yo creo también que ahora que dicen esto de suponer es porque queremos adelantarnos, a querer controlarlo. Y no sé si escucharon lo de la profecía autocumplida, que es como, no, voy a hacer tal cosa para prevenir esto. Y justamente por hacer lo que hiciste sucedió lo que temías que podía llegar a pasar. Entonces yo creo que también, volviendo al inicio, es esto de la presencia, es como, wow, relaja, sí, estás suponiendo es un hecho, como dice Eli. Y anda despacio porque dependiendo de lo que hagas, desde el aceleramiento y sin control de tus emociones y de todo, sin registro de lo que te está pasando, podés ser el generador de eso que no querías que realmente sucediera. Entonces es como, no quieras anticiparte, espera. Y esto es un te lo digo y me lo digo, porque yo también soy de esas, de que, ay, no, me voy a adelantar a lavar la ropa por si llueve. Y no, nada de todo eso, es como, wow, relajada. Y sí, me re siento identificada. Bueno, no sé, me parece re interesante todo esto que ha salido ahora para cerrar el año. Ah, Para la segunda parte. Lo pensé de la misma forma para la segunda parte. Es como, ¿vieron cuando termina la temporada de una serie y la dejan abierta? Así. me gusta. Bueno, chicas, nada, un placer haber compartido con ustedes. Fue hermoso, me fluyó el alma, literal, eso que les decía de hacia dónde quiere ir el alma, lo sentí así. Les quiero agradecer por haberse copado en esta locura, por también esa flexibilidad y esa fluidez de ir adecuándonos a lo que fue saliendo. Bien. Y muchas gracias por las palabras de cada uno de ustedes, porque me anoté un montón de cosas o palabras o frases que me fueron resonando y bajando, y siento que es eso, ¿no? Cuando se mueve la información y la energía, uno va resonando con distintas cosas, y son cosas que o para reflexionar o para ver o no sé, para conectar, y me gustó un montón, así que les agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias, A mí gracias a también. ambas. En serio, me encantó, me encantó. Y bueno, yo no podía no estar con las cartas, así que nos saqué unas cartitas de cómo nos representábamos cada uno en este encuentro. Eh, no sé, quiere que se los comparta ahora, después, ¿no? Después, sí. Y dejamos intriga a quienes estén viendo el video. En la segunda sale carta para ustedes. Me gusta. De una. Bueno, nos despedimos Bueno, me entonces encantó, del chicas. video. Sí, sí. Les mandamos un beso enorme y bueno, muchas gracias. Sí, lo mejor de lo mejor para todos, todas. Los amamos a la distancia. Bueno, chao, chao.